Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos oyentes? Buenas noches. Bienvenidos como siempre a este programa Duralex Sedlex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a tener un programa, espero, interesante para ustedes. Es una forma, de acuerdo a nuestro nuevo procedimiento, de que las partes lleguen a un feliz término previo a todo un galimatías de un procedimiento. Y pudiéramos pensar que, va en contra de la propia profesión el tratar de establecer salidas antes de entrar a un juicio. Pero finalmente, de alguna otra manera, estas reformas que se han venido dando a través de los procedimientos orales principalmente, nos dan la pauta para que las partes lleguen a una conciliación, a una mediación de los conflictos que se presentan hoy por hoy ya en las diferentes áreas del derecho. Inicialmente se daba la conciliación en los juicios laborales. Hoy tenemos una amplia gama y la cual vamos a platicar con el maestro Uriel Guadarrama Carreño, quien nos hace favor de estar el día de hoy con nosotros, platicando precisamente como presidente del Colegio de Mediadores Profesionales del Estado de Morelos, de este tema importante que resulta, como comentábamos, Uriel, pues a lo mejor a contrario censo de lo que representa nuestra profesión, tratar de salir del problema antes de iniciar un procedimiento. Dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, coloquialmente dicho, ¿no? Sí. Entonces me gustaría, Uriel, que para nuestro público pudiéramos tener una charla en relación a los antecedentes de de este sistema de mediación, que es una salida alterna que le llaman en los juicios orales al procedimiento, en qué área se aplica, desde cuándo, cómo, en fin, una explicación. 27 minutos tenemos, o ya menos, porque ya me aventé como 2, pero me gustaría que por favor nos auxiliaras ilustrando con esto. Claro que sí. Primero, agradecerte ampliamente que me hayas dado el espacio de tu programa tan prestigiado ya en este momento a nivel todo el estado de Morelos, inclusive fuera de las fronteras de la entidad. Agradecerte que me permitas dialogar contigo y con tu auditorio sobre estas nuevas tendencias de carácter mundial que hoy por hoy está haciendo de mayor relevancia en todos los sistemas jurídicos del mundo. Y le explico al auditorio. La mediación como la conciliación son mecanismos alternativos de solución de controversias. En el mundo existen más mecanismos. Estos serían los más conocidos, con los que más tenemos familiaridad en México. Pero aparte de la mediación tenemos la conciliación, el arbitraje, el mini juicio, el tribunal multipuertas, una mixtura de mediación-arbitraje o bien arbitraje-mediación. Cada uno de ellos tiene sus reglas de procesamiento. Okay. En México, como en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, lo que ha tenido la mayor tendencia y progresividad en los esquemas, en los sistemas ya de desarrollo propiamente para la solución de controversias, es la mediación, como un programa definitivamente estructurado para darle solución a problemas de difícil solución en los tribunales. Y obviamente los más fáciles, con mucha más razón. Claro. Todo depende de las circunstancias en las que se procede a llevar a cabo el proceso de mediación, de las habilidades del mediador, porque debo decirles que el mediador en una mesa, en un proceso de mediación, solamente es el puente de comunicación, de enlace. No tiene un papel protagonista dentro del proceso, es solamente el conductor de los diálogos, de las charlas, de las negociaciones que van llevando a cabo los mediados. ¿No sustituye al abogado? No sustituye al abogado, esa es una creencia mal. Lo correcto es pensar que el abogado, hoy en día el abogado litigante, aquel licenciado en Derecho que se jacte de ser litigante o postulante, como abogado patrono o defensor de los justiciables, para tener un mayor número de habilidades y de estrategias de solución de conflictos, tendría que adentrarse al estudio de la mediación como especialidad. Okay. ¿En qué materias hoy por hoy en Cuernavaca? Olvidémonos del mundo, centrémonos en nuestro estado. Debo primero explicarte a ti, al auditorio, que la mediación, como otros mecanismos alternativos de solución de controversias,
fueron elevados a rango constitucional, que es Correcto. importante que esto lo sepa la población, Claro. tienen un rango constitucional a partir de la reforma al sistema de justicia penal del 2008. Ujú. La reforma establece, entre otras cosas, en la reforma de junio del 2008, concretamente en el artículo 17 constitucional, fracción tercera, dice, entre otras cosas, de manera textual: las leyes preverán los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ujú. Por sus siglas universalmente conocidas, MASC, los más. Ujú. A partir de este momento pudiéramos, en lugar de hablar de mecanismos alternativos de solución de controversias, Más. diríamos los más, por sus siglas, ya universalmente conocidas. Conocido. Ok. Bien, el constituyente permanente los eleva a rango constitucional en esa reforma y deja entonces en las manos, en las libertades de cada una de las entidades federativas, la inclusión de estos mecanismos en todas sus leyes. No dice, la reforma no dice en qué tipos de leyes sí y en qué leyes no. Dice, las leyes preverán. Entonces estamos hablando de leyes administrativas, de leyes municipales, de leyes del orden civil, penal, laboral, Cualquier tipo de procedimiento. penal, obviamente familiar, en todas las ramas de la materia jurídica. No importando que el procedimiento no haya alcanzado el rango de oral, por ejemplo. No importa. Laborales y penales Sí. principalmente. Hoy tenemos mercantiles y civiles, familiares probablemente que van entrando a la etapa oral. Así es. Pero no necesariamente hablamos de un procedimiento oral para efecto de que pueda haber una conciliación entonces. No, claro, porque los mecanismos alternativos de solución de controversias, los más, vamos a centrarnos en la mediación y la conciliación. Ujú. Estos mecanismos operan antes de cualquier juicio o controversia judicial. Antes de entrar a la controversia. Antes, Ujú. durante el juicio Ujú. y aún vencido o terminado el juicio, más allá de una segunda, tercera instancia, Ujú. todavía se puede operar con los mecanismos alternativos. Previa sentencia. Porque todavía una sentencia muchas veces es tan abstracta, es tan difícil de comprender Y recurrible, por las finalmente, partes, ¿no? y además de recurrible, pero hablemos de una que ya no es recurrible, que ya que llegamos al principio de la definitividad y donde ya no hay para dónde Causó hacerse. estado. Aún en ese caso, muchas Todavía- veces sí se puede operar la mediación. Entonces, la mediación como proceso de crecimiento, de resolución de conflictos, no necesariamente tiene que estar supeditada a un procedimiento judicial. Puede ser antes, prejuicio, interjuicio o más allá del juicio. ¿Qué tan amplio es el criterio de los juzgadores para poder permitir circunstancia? Porque, digo, en lo personal te diré, de mi conocimiento, a partir de la reforma que comentas, a partir de los procedimientos acusatorios adversariales en materia penal, pero no he visto mucho que los jueces, a no ser que seamos los litigantes, los que no promovamos o no le demos cabida a esta situación de una salida alterna y que nos vayamos más por el pleito que por la conciliación. ¿De qué depende? Del procedimiento, del litigante asesor, depende de que el juez, en su oportunidad también, porque tiene las facultades de Claro. mediar, que lo proponga. ¿De qué forma, pues, podemos entrar al esquema de la mediación previa, intermedia o final? En primer lugar, para entrar al esquema de la mediación, el abogado litigante, el justiciable, aquella persona que pretende demandar, que va a demandar o que ya fue demandado, que ya está dentro de un juicio, o que inclusive no quiere iniciar juicios de ninguna naturaleza, no desea. Ujú. Entonces concurre, en lugar de buscar la instancia judicial, concurre a un centro de mediación, Ok. concurre a una casa de la cultura de la paz, concurre a un módulo de conciliación. Entonces, en el país como en el mundo hay diferentes denominaciones de estos centros o entidades prestadoras de estos servicios. Ok. Debo decirles a ustedes que a raíz de la reforma del 2008, cuando el legislador federal deja en las manos de las entidades federativas y del mismo gobierno federal la puesta en marcha de estos mecanismos, Ujú. como una norma imperativa, porque dice preverán, no dice podrán, si quieren lo hacen y si no, no, dice preverán como Imperativo. es imperativo. Luego entonces, los estados de la República empezaron a crear sus propias leyes de justicia alternativa, Sí. donde incluyen primordialmente la mediación, como les decía, como uno de los mecanismos de mayor tendencia y esquematización para la solución de los conflictos. Entonces iniciamos con Oaxaca, con Chihuahua, con Guanajuato, con Quintana Roo, inclusive muchos años antes de que se llevara a cabo la reforma constitucional. Ok. Pero finalmente llegamos a que en el 2016
existían 27 o 28 estados que ya marchaban con estas nuevas tendencias, con una ley de justicia alternativa que establece el esquema, los procesos, las etapas, establece cada una de esas leyes, cómo vamos a certificar a los mediadores, a los conciliadores, qué denominación se le va a dar a cada uno de esos especialistas, que finalmente el término genérico son facilitadores, como un término genérico. Pero ¿quién es el facilitador? Pues es un mediador, es un conciliador. Si yo soy buen mediador, porque he estudiado la especialidad y la practico como proceso de solución de conflictos, desde luego que soy buen conciliador, porque la conciliación es un mecanismo mucho más sencillo, mucho más superficial que la mediación. La mediación es más profunda. Pero bueno, yo te decía, las diferentes entidades de la República crearon sus propias leyes de justicia alternativa y por ende sus centros de justicia alternativa. La mayoría de ellos en sede judicial fueron delegando o atribuyéndole este servicio a los poderes judiciales. Y debo decirte que la justicia alternativa no es propiedad, ni es potestad, ni es una situación exclusiva de los poderes judiciales. Eso creo que fue una visión equivocada, que de pronto un primer estado se lo dejó en manos de un poder judicial y entonces toma el siguiente o segundo estado, lo toma como ley modelo, como copia, y se lo lleva a su estado y crea la ley de justicia alternativa y lo vuelve a dejar en las manos del poder judicial. Pero en el mundo y en la realidad de las cosas, la justicia alternativa es de todos. Yo puedo tener un centro de justicia alternativa privado y puede un ayuntamiento o los 33 o los 34 ayuntamientos en el estado de Morelos pueden tener sus centros de justicia, sus módulos de mediación, sus oficinas conciliadoras, pueden necesariamente. De hecho, debo decirles también que decía yo que a partir en el año 2016 se tienen hasta 27, 28 estados marchando por allí, menos Morelos, luego les digo por qué razón, pero el gobierno de la República, el presidente de la República, en el 2016, manda una iniciativa al Congreso de la Unión donde se establece que el único Congreso para legislar sobre mecanismos alternos de solución de controversias será el Congreso de la Unión, ¿sí? El legislador federal. Entonces le quitó esa facultad a las entidades federativas, a los congresos locales. Ya está vigente esta normatividad, salió publicado el 5 de febrero del año 2017, un apartado dentro de la fracción 29 del artículo 73, donde entre otras cosas se faculta al Congreso de la Unión para establecer leyes relacionadas con los medios alternativos de solución de controversias. De ahí que entonces, a partir de la vigencia de esa norma, quedaron con las manos atadas tanto el Estado de Guerrero como el Estado de Morelos, porque entonces sus legislaturas locales ya no podrán, pues por ende ya no podrán, porque quedó supeditado por orden, por mandato constitucional, la facultad solamente al Congreso. Después de que el presidente de la República ha hecho o mandó esta iniciativa para concederle solamente facultades al Congreso, enseguida manda una iniciativa de ley general, una ley que va a prevalecer, que se entiende que va a ser general a nivel nacional, y entonces todas las locales quedarían abrogadas. Como parte de lo que fue también la modificación en relación al Código de Procedimientos Penales, al Código Penal, que es un código nacional, así es. Están centralizando nuevamente la justicia para que los criterios también, porque es sano en algún momento, porque como comentas tú, bueno, uno tiene una idea, una opinión, Quintana Roo, otros estados que fueron legislando a criterio propio y que de otra forma chocan con el espíritu constitucional del 17 reformado, y que hoy por hoy, ya al ser una norma a nivel nacional, pues aplicas los criterios y lineamientos generales, y nadie se puede apartar de ese lineamiento y todos tienen la misma potestad, ¿no? Claro, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como todo, claro. Porque le restringes a las entidades federativas la capacidad de legislar sobre la materia y de hacer las adecuaciones momento a momento. Recordemos que las leyes son perfectibles. Tropicalizar, como entonces, dicen por ahí, ¿no? y empezando por la terminología, en algunas entidades se llama ley de mediación y conciliación. En otras entidades se llama ley de justicia alternativa. En otras más, ley de justicia alternativa y promoción social, como en el Estado de México. Y entonces,
En otros estados, ley de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero ya va a haber uno solo, que eso es benéfico, ¿no? Para no confundir a la gente. Se trata de un mismo sistema, de un mismo principio y de una misma conclusión de un procedimiento, o de un conflicto más bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno. En esa ley, en esa iniciativa de ley que sigue en análisis dentro de las cámaras de los legisladores, hay que impulsarla porque si no... que se encuentra varada de alguna manera porque, bueno, vino el cambio de legislatura, entre otras cosas, pero bueno, había que abonarle al análisis y al proyecto porque yo he estudiado esa iniciativa y adolece de bastantes cosas importantes que se deben de aclarar. Por ejemplo... Pues vamos aprovechando las reuniones que tenemos ahorita con la legislatura que nos está atendiendo, hacer las propuestas para que mande la... Para que las puedan elevar. Claro, sería un buen... Y agilizar el tema, ¿no? Un buen camino, ¿no? Sobre todo porque en la exposición de motivos, por decirte de alguna manera, dice el iniciador, una forma de impartir justicia. Y no, definitivamente la justicia alternativa es de los mediables o de los conflictuados. El deseo de sentarse a dialogar a través de, con el auxilio de un mediador, de un facilitador, es una potestad de los justiciables. El mediador no les está impartiendo justicia, ni mucho menos un juez. El juez, los juzgados federales y locales imparten una justicia vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo, donde se encuentran dos partes conflictuadas. Esta es una justicia horizontal, en donde las partes en conflicto, en una igualdad de circunstancias, conjuntamente con el mediador o los mediadores, porque debo decirles que no solamente puede estar un mediador en un conflicto, puede haber dos o tres, y a ese proceso le llamamos comediación. Pero en fin, hay muchos aspectos que había que corregirle a esta iniciativa de ley que presenta el Ejecutivo Federal. Hay que adentrarse. ¿Sí? Nosotros quisimos impulsar la ley aquí en el estado de Morelos. No hubo eco de parte de los legisladores, a pesar de que yo termino la especialidad y recibo la certificación desde el 2011 en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y es a partir de ese momento que en Morelos formo el Colegio de Mediadores Profesionales para el Estado de Morelos, con el afán de fomentar, de desarrollar estos métodos alternos. Nosotros no pretendemos sustituir la labor del abogado, ni mucho menos las de un juez, la de un juzgador. Más bien nosotros somos complemento de los administradores de justicia, somos auxiliares en la administración de justicia y somos coadyuvantes en la solución de la conflictiva social. De hecho, el abogado es el primero que tiene contacto con nosotros. Una vez que el abogado tiene conocimiento, le plantea a su cliente la problemática, sopesa la posibilidad de irse a los estrados judiciales de manera directa, o bien sopesa la posibilidad de atender el asunto a través de un mecanismo alternativo, consultando, acudiendo con un mediador, que en este caso sería a través del Colegio de Mediadores. Pero no hay que esperar, acuérdate que la reforma del 88 tuvo una vacatio legis bastante extensa y hubo estados de la República que no pudieron entrar al esquema, que hoy por hoy todavía sigue estancado esta reforma de los juicios acusatorios adversariales. No obstante, todos los años que tuvo para efecto de poder capacitar peritos, poder capacitar fiscales, la propia federación entró al último ya a este sistema y hoy se ven todavía conflictuados en relación a los criterios de las supuestas averiguaciones previas, de las carpetas, de la intervención de la policía, operativa, de los peritos. Entonces, es una especialización. Es una especialización, entonces bueno, va a tomar tiempo, y máxime si la norma aún no se encuentra aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, pues aquí hay que tener paciencia. Nuestra labor es seguir fomentando, divulgando los mecanismos, platicando con las barras de abogados, con las asociaciones de abogados, con los diferentes entes públicos, con la Comisión de Derechos Humanos, con las cámaras de comercio, con las de industria, con el mismo Poder Judicial, porque debo decirles que si bien es cierto el Poder Judicial o el Estado mismo no pudiera crear una ley alternativa o de justicia alternativa para el Estado de Morelos, porque ya está prescrito y previsto para que sea el Congreso de la Unión quien legisle. Recordemos la máxima de que la autoridad solamente puede hacer lo que está mandatado por escrito, y al contrario, para nosotros ciudadanos, abogados, postulantes, profesionistas, con el libre ejercicio de la profesión,
Todo lo que no está prohibido, lo tenemos permitido. Nosotros en Morelos estamos llevando a cabo mediación. No necesitamos la creación de una ley que ya esté vigente en Morelos, porque la mediación no precisamente se lleva al terreno judicial ni tiene que ser ratificada o sancionada por un juzgador. Una vez que los mediados han llevado o arribado a un acuerdo conciliatorio, a un convenio, en el mejor de los casos, la tendencia mundial es que no haya necesidad ni siquiera de que lo sancione una autoridad, ni judicial ni administrativa. Es el acuerdo que hemos celebrado, lo tenemos pactado, nos vamos satisfechos de la solución de nuestro conflicto, se dan la mano y a su casa. Pero en este caso, en un momento dado, cuando nosotros intervenimos en la solución de un conflicto y es de los que pueden llegar al juzgado, bueno, pues concurren al juzgado para el efecto de ratificación de firmas de convenio. Si es una cuestión de carácter mercantil o de carácter sucesorio que implica la intervención de un notario público, vamos ante el notario público para la firma de los convenios. Entonces, nosotros no tenemos esa... No hay impedimento, no obstante que no exista la norma. Nosotros estamos trabajando y además haciendo la difusión ideológica necesaria en escuelas, en colegios, en universidades. Hoy mismo estamos ya platicando con la Cámara de Comercio para el efecto de poder fomentar entre los comerciantes y empresarios esta nueva metodología de solución de conflictos y bueno, seguiremos esperando a que la ley general de mecanismos alternos pues llegue algún día y mientras tanto pues abonarle a la cultura de la paz. Los mediadores, debo de decirles que somos agentes de la realidad, agentes de la legalidad y además nos rigen una serie de principios rectores del proceso de mediación, entre ellos la secrecía, la confidencialidad, la voluntariedad de las partes, obviamente la honestidad, la legalidad. A eso nos basamos y como promotores de la cultura de la paz le apostamos a que la conflictiva social, el nuevo reconstrucción del tejido social llegue a enmendarse, a reconstruirse, a generarse esa nueva armonía en las comunidades, en las colonias, en los pueblos, entre los estratos de la sociedad, a través del diálogo, de la concordia, de la solución de sus problemas, del día a día, de la justicia cotidiana, que se le llama, a través del diálogo y de la concertación. Como principio, ¿qué costo tendría una mediación? Porque, bueno, finalmente si comentamos que los abogados no nos sustraemos de la asesoría de las partes, que de alguna otra forma no existe un divorcio entre lo que pudiera llegar a ser un procedimiento posterior en caso de no llegar a la mediación, a la conciliación, al arreglo, su intervención, ¿qué costo tiene o cómo se tasa? Yo, litigante, defensor, acudo a la solicitud de tus servicios, lo comento obviamente previamente con el justiciable, con mi cliente, y le digo que hay una posibilidad. Que debiera tenerla una, desde luego, ¿no? Pero finalmente muchas veces como abogado, pues la contraparte dice, yo con tu abogado no tengo nada que hablar, no habla con mi abogado, que es donde empiezan los conflictos, ¿no? Pues para eso contrato un abogado, usted vaya y hable con el abogado, yo no tengo nada que hablar con otra parte. Pero finalmente, bueno, se le convence al cliente de que existe la posibilidad de una solución alterna al procedimiento antes de, yo le voy a cobrar un proporcional por efecto de mi intervención, y ustedes en qué parte entran o ¿cómo se cubren esos servicios? Claro, muy sencillo. Nosotros, los mediadores en el país, hay una estandarización de precios y en costos y en forma de recibir nuestras utilidades por el servicio profesional. Cuando el abogado plantea al mediador la posibilidad de procesar el problema a través de este mecanismo, el abogado le va a cobrar al cliente proporcionalmente a los intereses en juego. Definitivamente ahí no nos metemos, ni negociamos, ni intervenimos. Es una situación de arreglo privado entre el abogado con su cliente, que han establecido una proporción alta, baja, mediana, dependiendo de los intereses en juego. El mediador, en ese caso, solo está cobrando las sesiones que se van celebrando momento a momento, con la participación de los mediados y de los abogados. Nosotros no tenemos inconveniente que en la mesa de negociación estén cada uno de los conflictuados con cada uno de sus abogados. Es importante que esté el abogado porque el abogado está asesorando, consultando, aconsejando al cliente, y además es un proceso creativo, es un proceso de crecimiento, es un proceso de aprendizaje. Nosotros decimos que el proceso de mediación es un proceso educativo.
es un proceso humanizante y es un proceso curativo además, porque las partes se van satisfechas, plenamente satisfechas de toda la problemática que envuelve el conflicto que pudo haber sido ilegal, pero que va más allá de situaciones de odios, de rencores, de corajes, de rencillas, de venganzas, de rompimientos del tejido social a través de las familias, de los amigos, del círculo social en donde se desempeña. Que se está dando muy en lo particular en los procedimientos sucesorios, en los laborales, en los ejecutivos mercantiles, ¿no? Bueno, hasta en los divorcios, pues finalmente no hay conflicto en el cual de alguna otra manera no haya una animadversión entre las partes, y esto nos lleve finalmente, como dices, a buscar no nada más la solución del conflicto, la salida alterna o la mediación, sino una, ¿cómo dices? Una sanación. Una curación. Son sanadores, los procesos de mediación son sanadores. Sí. Pues un resumen, tenemos un minuto para despedirnos, mi querido Uriel, ¿algo más que quieras? Pues agradecerte nuevamente el tiempo, agradecer al auditorio que nos haya escuchado, que si tienen alguna duda, algún comentario, algún punto de coincidencia o de convergencia o de divergencia con nosotros, que con todo gusto lo atendemos a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico, anuncio, para el efecto de que podamos interactuar con el auditorio. Tenemos el correo electrónico, es mediadoresdemorelos@hotmail.com, y también tenemos el Facebook, que en este caso para los servicios de prestación de la mediación es a través del Centro Estatal de Mediación y Conciliación. Perfecto, pues mi querido Uriel, un millón de gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la orientación. A ustedes, gentil público, muchas gracias, muy amables, por favor, su atención. Espero haber sido de su interés. Gracias a Ocra, de Mario Córdoba, que nos permite un programa más llegar hasta sus hogares. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta el próximo La Serie y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.